Comienzan los primeros choques. Las formaciones romanas eran implacables. Los íberos y los celtas van cediendo territorio, pero sin perder la cohesión. La parte convexa de la media luna va retrocediendo, pero los flancos no ceden. Poco a poco los romanos se van internando en lo que se puede considerar como una U que se va cada vez haciendo más grande. Por fin la caballería númida se lanza al ataque. Los númidas eran unos bravos jinetes. Era caballería ligera, lanzaban sus dardos, sus lanzas, pero pocas veces presentaban combate. Por tanto eran imbatibles, nadie podía batirles. Proferían unos gritos tremendos. La caballería pesada de los cartagineses también se lanza desde su flanco. Los romanos están en una franja muy estrecha de terreno. Están hombro con hombro. Pero aún así están aguantando bien, siguen avanzando. Hay un tremendo viento, un viento cálido, tremendamente caliente que llega del sudeste. Aníbal había elegido muy bien la posición, porque había puesto a sus hombres dando la espalda al sol. Por tanto, el sol estaba cegando a los romanos. La lucha fue atroz. Los íberos, los celtas, seguían retrocediendo, pero sin perder la formación. Y poco a poco, los númidas expulsaron a la caballería romana. También la caballería cartaginesa hizo lo propio, con los aliados. Al fin, los romanos, su infantería, estaba metida en una gran bolsa que estaba a punto de cerrarse por las dos caballerías. Y lo hicieron. El desastre fue total. Cuentan las crónicas que de los 86.000 romanos, entre 50 y 70.000 cayeron víctimas, pero víctimas muertos. Fue la mayor derrota de la historia romana, el mayor desastre. Entre 50.000 y 70.000 muertos. Los cartagineses apenas perdieron 6.000. La batalla de Cannas será siempre recordada como la batalla perfecta. La maniobra envolvente de Aníbal causó sensación a lo largo de los siglos. Todos los grandes jefes militares siempre quisieron imitar el comportamiento de Aníbal. Después de esto, ¿qué quedaba? Tomar Roma. Pero Aníbal no lo hizo. Cuenta la historia que uno de sus generales, dirigiéndose a él, le comentó: Aníbal, sabes vencer, pero no sabes sacar beneficio de tus victorias. Aníbal lo que pretendía era simplemente que se sublevaran los de la Confederación Latina, los de la Confederación Itálica. Pero no lo consiguió. Consiguió algunas ciudades, por ejemplo Siracusa. El famoso Arquímedes murió en Siracusa en el 212, víctima de esa alianza con los cartagineses. Aníbal avanzó hacia el sur. Allí en Capua, por ejemplo, estuvo establecido, recuperándose de las heridas. Se habla desde entonces de las delicias de Capua. Dicen que Italia fascinó al propio Aníbal. En el 215, después de la gran victoria de Cannas, algunos estaban dispuestos a firmar alguna alianza, ¿no? Pero Aníbal sabía que no estaba consiguiendo el apoyo que él quería. Por ejemplo, el rey Filipo V de Macedonia sí firmó una alianza de ayuda mutua, una alianza que rompería poco tiempo más tarde. La eterna historia del mundo antiguo. Las guerras siguieron, pero los romanos tomaron la iniciativa. Roma no había sido conquistada, y los romanos eso lo iban a tener muy en cuenta. Roma podía perder 3, 4 batallas, pero nunca perdió una guerra. Rápidamente los romanos rearmaron a sus legiones, reclutaron nuevas levas. Publio Cornelio Escipión, el padre había estado en batallas, pero el hijo, el joven Escipión, había tomado muy buena nota. Había participado en Trebia, había participado en Cannas, sabía cómo combatir a los cartagineses. Había aprendido esa lección. Por tanto, Publio Cornelio Escipión, con tan solo 25 años, es enviado a Hispania. Va a combatir a los cartagineses desde la retaguardia. En el 211 llega a Hispania y combate a las tropas de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, y de Magón. Los combates se suceden. Aníbal está aislado. Aníbal no recibe ya refuerzos y sus hombres van menguando. Su ejército ya no es el poderoso aquel que venció a los romanos en Cannas. En el 207, a la desesperada, Asdrúbal intenta pasar con un contingente cartaginés a la península itálica, pero es rechazado en Metauro y el propio Asdrúbal es muerto en el combate.
Su hermano Magón también murió en otro combate. La suerte parecía echada para los cartagineses. Los romanos ya eran dueños y señores de la situación en Hispania. Todo parecía perdido, pero aún quedaba Cartago. Aníbal había pedido refuerzos a Cartago, pero estos habían enviado una muy pequeña tropa que incluso le habían dicho que lo mejor era volver a Cartago para fortificarse allí. Pero Publio Cornelio Escipión estaba determinado a vencer y quería vencer a los cartagineses en su tierra, como lo había intentado Aníbal. Roma iba a devolver golpe por golpe. En el 204, las legiones romanas desembarcan muy cerca de Cartago. Los cartagineses llaman de inmediato a su líder Aníbal, y este vuelve a marchas forzadas, vuelve a Cartago, a su viejo territorio natal. Llega en el 203, todo está preparado para el combate final. En el 202 se libra la última gran batalla para Aníbal, la batalla de Zama. En la batalla de Zama, una tropa muy desorganizada, jóvenes reclutas, aliados de escasa confianza, se tienen que enfrentar a las formidables legiones romanas, y esta vez no habría errores. Aníbal comete un error, ese sí, y es el de poner 80 elefantes poco adiestrados al frente de los cartagineses. Publio Cornelio Escipión, que desde entonces sería llamado el africano, realiza otro de esos gestos de la antigüedad. Cuando los 80 elefantes, cuando esas 80 moles tremendas de carne y marfil se abalanzaban sobre los romanos, a un golpe de mando de Publio Cornelio Escipión, los romanos hicieron tañer toda suerte de trompetas. Las trompas romanas sonaron como nunca, y las trompas de los elefantes se dieron la vuelta. El efecto sorpresa que pretendía Aníbal se volvió contra él. La masacre fue, como os podéis imaginar, feroz y tremenda. Los romanos no tuvieron piedad. Miles de cartagineses murieron, incluso el propio núcleo duro del ejército cartaginés. La caballería era insuficiente esta vez. Siempre Aníbal había basado sus victorias en el efecto poderoso de su caballería, pero los romanos habían aprendido. Zama fue la tumba para Cartago. Publio Cornelio Escipión hizo firmar una paz tremendamente pésima para los cartagineses, como podéis imaginar. Desde entonces sería inmortal Publio Cornelio Escipión, el africano. Un hombre noble, un hombre recto, un hombre magnánimo con sus enemigos. Tanto que permitió a Aníbal quedar en su ciudad, y allí estuvo al frente de ella, hasta que en el año 195 sus propios ciudadanos, sus propios amigos, le denunciaron a Roma por traidor. Aníbal tuvo que marchar al exilio. Le esperaban los reinos de Oriente. Allí tentó seguir levantando a esos reinos contra Roma. Llegó a Siria, donde le acogió el rey Antíoco III, pero Antíoco fue derrotado. Más tarde pasó a Bitinia. Cuentan que aquí, en este tramo de la historia, hubo una reunión entre Publio Cornelio Escipión y Aníbal. Publio le preguntó muy interesado: dime, Aníbal, a tu juicio, ¿quiénes han sido los 3 mejores comandantes de la historia? Aníbal le miró orgulloso y dijo: Alejandro Magno, Pirro y yo. Publio, extrañado, le dijo: ¿y si no hubieses vencido en Zama? Si hubieses vencido en Zama, ¿qué hubiese ocurrido? Aníbal le dijo entonces: si yo hubiese vencido en Zama, me hubiese puesto en primer lugar. En Bitinia pretendían entregarle. En el año 183, cuando tenía 64 años, optó por el suicidio antes que entregarse a sus enemigos ancestrales romanos. Esa fue la vida de Aníbal, y esa fue su muerte, la que él quiso darse. Aníbal marca, Aníbal el rayo, el fulgor del imperio cartaginés. Definitivamente, en el año 149 se proclamó la Tercera Guerra Púnica, que tan solo duró 3 años. En el 146 Cartago fue arrasada y cubierta por la sal para que nada volviera a florecer en su territorio. Fue el fin de Cartago y fue el comienzo de la gran expansión de los romanos.